A veces leemos la Biblia y sabemos que el relato es verdad, pero de algún modo no captamos el mensaje. Es muy importante que entendamos el mensaje de este pasaje bíblico porque todos podríamos ser culpables de hacer lo mismo que hicieron estos egipcios. Así pues, al ver este pasaje, no lo vea como un hecho histórico, sino está Dios diciéndome algo. Se encuentra un patrón aquí en la vida de Faraón que pudiera verse en mi propia vida. Permítame ponerle al tanto de dónde estamos. Dios le habló a José, quien estaba preso, quien interpretó un sueño, y el Faraón de Egipto terminó liberándolo. Tomó a su familia, que eran como 70, los puso en Gosén, en Egipto, que era la mejor región, y ya habían pasado casi 400 años. Reinaron varios faraones. Este faraón en particular vio a su alrededor y pensó, estos israelitas, esos hebreos, están multiplicándose, quizás ya sean casi 2 millones, y están en la mejor región del país. En caso de un conflicto, quizás se unan con nuestros enemigos. Así que para prevenir cualquier problema, voy a esclavizarlos a todos. Así fue que puso a Israel en esclavitud para que le construyeran monumentos y demás. Bien, alguien creció en su familia, o sea, en la familia de la hija del faraón, y resultó que era hebreo. Creció y fue educado en el palacio del faraón. Luego cometió un error, fue desterrado al otro lado del desierto y ahora Dios le habla a su corazón en una zarza ardiente. Dios le encomienda una gran labor. Le dijo, regresarás a Egipto, voy a liberar a mi pueblo. Como es natural, Moisés tenía muchas preguntas, pero la verdad es que ese fue el mandato de Dios. Así que aquí Dios está usando a Moisés para obrar en la vida del faraón de una manera que no es solo algo que dista mucho de la manera en que vivimos nosotros, pero debería enseñarnos una lección. Así que deseo que notemos lo que está sucediendo. Dios le dijo, fíjese, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Qué clase de mandato es ese? Pues no parece muy justo, pero para Dios no es cuestión de que sea justo o no. Se lo ordenó porque quería hacer algo. Quería a Egipto en sumisión a Dios Todopoderoso y que supieran que es el único Dios verdadero. Y justo eso sucedió. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Pues Dios sabía que sucedería eso. De hecho, por eso Dios comenzó su obra en la vida de Faraón y comienza el proceso de liberar a los judíos, a Israel, los hebreos, del yugo egipcio. Lo que ocurre es que al escuchar esto, Faraón les da más trabajo, que hagan ladrillos sin darles paja, así todo empeora. Como es natural, Moisés no es muy popular por haber causado esto. Pero Dios dice 4 veces en este capítulo, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, resolveré todo esto. Así pues, como resultado, Dios comienza a mandar plagas. La palabra es que manda como una flecha a los egipcios
Así que una por una comienza a actuar en el corazón de Faraón para que dejara ir al pueblo, y sabemos que el resultado final es que fueron liberados. Y deseo que notemos lo que pasa aquí. Y es que Moisés se presenta a Faraón y le dice: así dice Dios, deja ir a mi pueblo. Y en respuesta, como es natural, dice: no los dejaré ir. Y Dios dice: está bien. Lo que sucede es que Dios convierte las aguas del río Nilo en sangre. Ahora, el Nilo era como una fuente de vida para ellos, para alimento y transporte, y lo veneraban. Así que el Señor hizo esto, lo convirtió en sangre. La gente tenía que ir a la orilla del río a buscar agua para beber. Pasaron 7 días. Y luego Dios volvió a mandar a Moisés y dijo: mira, quiero que dejes ir a mi pueblo, de lo contrario, puedes esperar esto. Como es natural, Faraón dijo: no los dejaré ir. Así que vino la plaga de las ranas. Dice la Biblia que venían ranas por todos lados, a donde estaba la gente. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas. Así que las ranas estaban por todos lados. Se imagina acostarse en la noche y de pronto sentir algo en los pies, luego en las piernas, por aquí, ranas, 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 en el piso, en la calle, ranas, ranas, ranas por doquier. ¿Y qué hace Faraón? Llama a Moisés y dice: mira, saca estas criaturas de aquí y los dejaré ir. ¿Y qué hace? Decide no hacerlo. Preste atención. Aquí hay lecciones en cuanto a tomar una decisión y luego no cumplir su palabra. Faraón dijo: los dejaré ir, quita las ranas y los dejaré ir, pero no los dejó ir. Y Moisés tuvo que volver a confrontarlo. A pesar de todo lo que estaba ocurriendo, la siguiente plaga que mandó Dios fue piojos. De pronto todo Egipto estaba lleno de piojos. Imagínese estar lleno de piojos. Eso estaba pasando. Era tan grave que incluso Faraón le pidió: elimínalos y dejaré ir a tu pueblo. Pues no lo dijo en serio. Así que una y otra vez Dios le da a Faraón una oportunidad de hacer lo correcto. Pero Faraón hizo lo que hace mucha gente: prometerle algo a Dios cuando en verdad están sufriendo y cumplen por 2 semanas y quizás un mes. ¿Alguna vez le ha dicho a Dios que si le quita la presión de algo, usted haría tal cosa? ¿Le ha hecho una promesa a Dios? Diga amén. ¿Alguna vez la ha roto? Diga amén. Así mismo es. Eso fue lo que hizo Faraón. Piensa en el patrón. Seguimos el modelo de un pagano. Le hacemos promesas a Dios y no las cumplimos. Entonces, Faraón dice: no los dejaré ir. Y la Biblia relata que Dios manda insectos. Toda clase de insectos comienza a penetrar por todo Egipto. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a incumplir, no los deja ir. Así que tienen un enfrentamiento y luego surgen problemas difíciles por lo que sucede. Le advierte: si no lo dejas ir, mataré a todo tu ganado. Todo el ganado egipcio. Mataré a todas las vacas. No tendrán nada que comer. Sufrirán los resultados. Y mire, fíjese, Faraón en su arrogancia dice: no lo haré, así que sufren los resultados. Ahora, toda la gente en Egipto sufría las consecuencias de todo esto como resultado de la decisión de un hombre de actuar a su manera, de negarse a la orden de Dios y de negarle la libertad al pueblo de Dios. Porque lo que pedían a Faraón era: queremos irnos por un tiempo a alabar y adorar a Dios, y él no los dejaba ir. Así pues, sesión tras sesión con Faraón lo confrontaban con el hecho de que estaba
desobedeciendo a Dios Todopoderoso. Luego Moisés volvió a confrontarlo y le dijo: Dios dice que dejes ir a mi pueblo, ¿los dejarás ir o no? Y la Biblia dice que el Señor mandó úlceras por todo Egipto, no solo madres, padres, abuelos, sino también los niños. Todo el mundo tenía sarpullidos con úlceras. Así que imagínese por lo que habían ya pasado, y es que el agua se convirtió en sangre, vinieron ranas, piojos, insectos, la plaga del ganado y la de las úlceras. Aún así no pasa nada. Desde luego volvieron a confrontarlo y esta vez hay granizo por todos lados, lo que acabaría con las cosechas y los animales, lo que sea. Se trataba de destrucción para decirle a Faraón: deja ir a mi pueblo. Ahora, Dios sabe que Faraón no accederá, sabe que no lo hará, pero sigue dándole chance, y Faraón sigue diciendo que sí, pero no lo hace. Entonces, desde luego, vienen las langostas. Así que hay saltamontes por doquier, saltamontes por toda la tierra, todo lleno. Piensa en toda la gente inocente que sufrió por la decisión de un hombre. Y a veces pienso en cuántas familias sufren a causa, bien sea del padre o de la madre, del hijo o de la hija. Es difícil desobedecer a Dios en privado. Es difícil desobedecerlo solos, porque todos tenemos influencia o relaciones en la vida o testimonios, y al desobedecer a Dios creemos que es en privado, pero no lo es. Todo el mundo en la familia sufre las consecuencias cuando alguien desobedece a Dios. Pues bien, aquí está el líder de Egipto, Faraón, y se niega a dejar ir al pueblo de Dios y todos sufren como resultado. Ha hecho promesa tras promesa y Dios sabe que todas esas promesas se romperán, no se harán realidad. Luego llega la última plaga que deseo mencionar en este mensaje, y es que la gente despertó una mañana pensando: esta es una noche larga. Y Dios dejó todo Egipto en oscuridad, excepto en Gosén, donde estaba el pueblo de Dios. Y es interesante lo que dice al respecto, porque está tan oscuro, escuche esto, era tal la oscuridad que cuando la gente trataba de tocarse entre sí, nadie podía ver nada. En tiniebla absoluta, oscuridad total. Ahora, creo que de todo lo que sucedió, eso sería lo más tenebroso. Estoy ciego. Es que no puedo ver. Y su esposo o su esposa y sus hijos, ¿qué pasa? No podemos ver nada. Por 3 días nadie podía ver nada. ¿Los dejó ir? No, no los dejó. Y desde luego hay una última plaga, la cual no abordaré hoy adrede. Así que 9 de estos ataques, que era lo que llamaban plaga, han sucedido en todo Egipto. Todo el mundo ha sufrido, salvo los hebreos en Gosén. Así que pensemos un momento en esto. Cuando Dios le confronta o le dice algo, o cuando usted ora y le pregunta por algo, y Dios le da una orden, ¿en realidad se lo toma en serio? La mayoría de la gente piensa: pues sí, oré por eso y le pedí a Dios que me perdonara, pero no tenían la intención de cambiar ni su actividad ni su comportamiento. Pero dicen: Señor, por favor, perdóname en el nombre de Jesús, amén. Dios sabía que no querían cambiar. O tal vez tengan un sentimiento momentáneo: bueno, sí cambiaré, quiero mejorar, pero no lo hará. ¿Está Dios mostrándonos la falacia de hacerle promesas que no pensamos cumplir, y aunque planeemos cumplirlas, no lo hacemos? Dicho de otro modo, llamémoslo por su nombre: desobediencia deliberada e intencional a Dios, siendo que Él nos ha mostrado con claridad lo que requiere de nosotros.
Y es sorprendente cómo la gente cree que puede hacerle promesas a Dios y seguir como si nada hubiera pasado. Hacerle una promesa a Dios es algo serio. Y vemos que esto sucede en todos estos capítulos. Faraón no cumplirá su promesa porque así es su corazón y Dios lo sabe. ¿Qué fue necesario para al fin convencer a Faraón de que dejara ir al pueblo de Dios? Un gran desafío. Pero lo importante es esto. ¿Cuál es nuestra lección aquí? ¿Qué nos dice Dios? Creo que quizás todos hemos dicho en algún momento, sí, Señor, sí, muchas gracias, gracias por perdonarme, puedes contar conmigo. Y en nuestros corazones quizás lo creamos posible, pero no estamos muy convencidos de que lo obedeceremos. ¿Cuántas veces hay que confesar nuestros pecados antes de ser perdonados? ¿Cuántas? Pues la mayoría de la gente no sabe la respuesta a eso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si mi confesión solo es así de profunda, Dios ni la reconoce. Si mi confesión es del fondo de mi corazón, alma, espíritu, eso es otra cosa. Pero si digo, bueno, ¿acaso no dice la Biblia que confesión significa acuerdo? Sí. Pero si en realidad estoy de acuerdo con Dios, desde mi corazón, mi espíritu, mi alma, hago una confesión genuina, un acuerdo sincero con Dios, haré un cambio en mi conducta, en mi conversación, en mi carácter, si en verdad lo dije de corazón. Así que todos cometemos errores. Todos pecamos a veces, quizás sea algo breve o una situación no muy seria, o quizás sí lo sea. Pero lo que sea que le pidamos a Dios que nos perdone, y sabemos de corazón que queremos esto, queremos alivio por el momento. Entonces creo que mucha gente se encuentra en un estilo de vida de pecado, que han confesado por años y años, confesando lo mismo. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, lo que significa que estamos de acuerdo con Dios al respecto. Estar de acuerdo con Dios y cambiar son dos cosas distintas. Y Moisés confrontaba a Faraón. Por fin Faraón tenía que coincidir, pero no tenía intención de cambiar. Hasta la última plaga, y aún entonces no cambió. Quizás diga, ¿por qué pasa tanto tiempo en esto? Por la sencilla razón de que creo que muchas personas llevan una vida que consideran muy buena, pero la pregunta es, ¿cuál es la condición de su corazón? O sea, cuando está solo, cuando es solo usted y Dios, ¿es genuino y honesto con Dios cuando confronta pecado en su vida? Cuando surge algo y sabe que debe confrontarlo, ¿solo le hace una promesa a Dios y la asegura o en verdad trata el asunto? Si confronto el pecado significa que no solo lo confesaré y estaré de acuerdo con Dios, sino que me alejaré de eso. Quizás flaquee, pero me alejaré de eso. Si mi confesión es lo único que hago, y sé en mi corazón que volveré a pecar, haré lo mismo otra vez, ¿es aceptable para Dios confesar y estar de acuerdo si sabemos en nuestro corazón que volveremos a lo mismo? Presta atención. Al ver lo que Dios le hizo a toda una nación, por no reconocer a Jehová Dios como Dios, por no liberar a su pueblo, para Dios cumplir su propósito, estuvo dispuesto a causar gran daño, gran sufrimiento, gran prueba para lograr su propósito. Al ver este pasaje pienso, Señor, ¿cuánto evangelio hemos escuchado en este país? ¿Quién en este país quiere saber la verdad? Pueden escucharla, pueden encender el televisor o la radio, o ir a la iglesia, o hablar con algún amigo cristiano si quieren saber. ¿Acaso no estamos resbalando y caminando de manera deliberada por un rumbo como si supiéramos lo que dijo Dios?
Hemos tenido iglesias, predicadores por tantos años y seguimos por la misma vía, el mismo rumbo. Iremos en una dirección hasta tal punto que Dios diga no más. Nunca nadie ha vivido en una sociedad así. Pero gradualmente hemos cambiado de actitud en asuntos que aceptamos, desobediencia deliberada e intencional a Dios, y Él dice muy claro en su palabra que no hacer. Actitudes, vestimenta, toda nuestra moral en declive, y decimos que somos cristianos y decimos que amamos a Dios. No se trata solo de personas perdidas, sino el pueblo de Dios cede en sus convicciones y piensa, si se lo pido a Dios que me perdone, seguro lo hará. Pienso en toda nuestra nación por el rumbo que va. Si en algún momento hemos necesitado ser avivados, un avivamiento genuino, un nuevo despertar en nuestra nación, este es el momento. Cuando escuchamos a toda la gente que está dando sus discursos y todo lo que prometen, etcétera, pensamos, ¿hacia dónde vamos? Vamos por mal rumbo. Sufriremos las consecuencias por desobedecer a Dios de manera intencional y deliberada sus caminos, sus mandatos, su verdad, sus reglas y sus oportunidades. Así que al leer estos capítulos no puedo detenerme con solo esto en lo que a la verdad respecta, porque la verdad está en todo este libro. Y ya sea una nación o un individuo, el pecado contra Dios tiene una penalidad. Ahora seré breve al decir esto. Vamos en una dirección desastrosa en la vida de esta nación. A menos que el pueblo de Dios comience a orar y a clamar a Él, para que Dios cambie las mentes y las actitudes de la gente. Así que el principio es este. Si obedecemos a Dios, seremos bendecidos. Si desobedecemos a Dios como nación, sufriremos las consecuencias. Todo Egipto sufrió las consecuencias de su desobediencia a Dios Todopoderoso. Es un principio, no solo una historia. No es solo un suceso de hace años. También es un principio. Si una nación desobedece a Dios, si le da la espalda a Dios, y pienso en todas las naciones que lo han hecho, y el pueblo de Dios es clave en este país. El pueblo de Dios, no los políticos, el pueblo de Dios. Dios sabe lo ignorante que son muchas personas, pero sabe que muchos de nosotros hemos escuchado la verdad, y nuestras oraciones deben venir no de aquí, sino de nuestro corazón, y nuestras oraciones deben ser sinceras, pidiéndole a Dios que despierte las mentes y los corazones de la gente. Creo que es hora de que nos despertemos y nos demos cuenta de que hay alternativas, decisiones que tomamos, decisiones como individuos, decisiones como nación. Y por el rumbo que vamos, tendremos que tomar una decisión grande. ¿Seremos bendecidos de manera continua? ¿O escogeremos algo que en el fondo sabemos que no es correcto? Su familia, sus amigos, su vida, todo cuelga en la balanza de la obediencia a Dios. Que Dios nos conceda la sabiduría para tomar decisiones sabias, cuales sean, no lo que me convenga, ni lo que me agrade, ni lo que me beneficie, sino, Señor, lo que te agrade, lo que te honre. Eso es lo que queremos hacer. Padre, gracias por amarnos y por perdonarnos. Pero, Señor, abre los ojos de la gente de esta nación. Que no seamos tercos como Faraón y suframos los resultados como ellos. Pero, Padre, que seamos sinceros, obedientes, sumisos, comprometidos a tu voluntad, firmes por la verdad, a pesar de las consecuencias. Y Padre, ayúdanos a ser sinceros sobre lo que sabemos que es correcto.
Tu preciosa palabra es una guía. Dios, en el nombre de Jesús te pedimos que no nos des lo que merecemos, sino inclina los corazones de los líderes de este país, por todo el país, la gente por todo el país, que nos preguntemos, ¿qué es lo más sabio que haremos? ¿Cuál es la voluntad de Dios Todopoderoso para nuestra nación? Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.